Oremos para pedirle al Señor que nos dé claridad para entender este pasaje. Padre, te damos gracias nuevamente por la bendición de estar aquí reunidos. Y hoy te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra que pueda hacer en medio de nosotros el día de hoy, y principalmente es iluminarnos, darnos luz para entender las Escrituras, darnos luz para entender la palabra que Él mismo inspiró. Y te pedimos eso, Señor, que hoy podamos comprender de una mejor manera y que tú nos guíes en este día. Te damos gracias y te pedimos que podamos tener no solamente oídos atentos para escuchar, pero que también nuestros corazones estén atentos para obedecer a tu palabra, Señor. Yo te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Una iglesia enfocada. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. ¿Cuáles son las tres marcas de una iglesia enfocada? Toda iglesia que no está centrada en lo que dice la Escritura va a ser una iglesia desenfocada. Va a ser una iglesia que va a estar haciendo muchas cosas, pero no va a estar haciendo lo principal para lo cual fue llamada. Y aquí en estos versículos encontramos cuáles son las marcas de una iglesia que tiene claridad de lo que debe hacer. Mire lo que dice el versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, le está hablando Pablo a Timoteo, le dice, en caso de que yo me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse cada uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Y el versículo 16 luego dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Cuáles son las tres marcas de una iglesia enfocada? Y la primera marca es que una iglesia enfocada es una iglesia que tiene claro su título de propiedad. El segundo punto es una iglesia que tiene clara su función. No solamente sabe cuál es su título de propiedad, sino que sabe cuál es su función sobre esta tierra. Y el tercer punto es una iglesia que tiene claro el mensaje que debe anunciar. Tres puntos. Número uno, su título de propiedad. Número dos, cuál es su función. Y número tres, cuál es el mensaje que debe proclamar. Y vamos a comenzar con el primer punto. Esta es una iglesia, Pablo nos está dando instrucciones acerca de qué es lo que debe estar enfocada la iglesia bíblica. Y número uno, nos habla de su título de propiedad. Pero miren el versículo 14. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Y aquí te podemos parar un momento. Es algo bien interesante. Pablo le está escribiendo a su discípulo Timoteo. Y algunos cuando escuchamos de Timoteo siempre pensamos, bueno, los Timoteos son alguien jovencito, porque él en algunos momentos me dice, Timoteo, no te sientas avergonzado por tu juventud, que nadie te tenga en poco, más bien es un ejemplo de fe, de palabra. Entonces algunos pensamos, bueno, seguro era un muchacho de 16 años, pero no. Lo que podemos calcular es que este era un hombre de entre 30 y 40 años. Y Pablo le está escribiendo a este hombre que era más joven que otros hombres en la congregación. Sin embargo, no era un adolescente, ya era un hombre y estaba encomendado al ministerio. Había sido acompañante de Pablo por mucho tiempo en sus viajes misioneros. Es más, de Timoteo hay algo particular que destaca todo el Nuevo Testamento, y era que era un hombre de buena reputación. Siempre hablaban bien de Timoteo donde llegaba. Siempre hablaban bien de Timoteo. Tenía una buena reputación. Y esto no para su propia jactancia, sino que Dios obraba en este hombre. Y era de toda la confianza. Y aunque era de toda la confianza, aunque era un hombre experimentado, Pablo le tiene que dar más instrucciones. Y le tiene que decir, recuerda qué es lo principal. Recuerda cuál es el enfoque de la iglesia. Y eso es lo que está haciendo en estas epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y otro discípulo que Pablo tenía que se llamaba Tito. Pero ese no estaba en Éfeso, sino que estaba en Creta, en una isla. Y esos son las tres cartas pastorales. Y aquí Pablo, entonces, le está dando instrucciones a Timoteo de cómo debe comportarse un cristiano que pertenece a la familia de Dios. Dios es su padre y él tiene la autoridad para decir cómo se hacen las cosas, cómo se debe dirigir una iglesia. Algunos podrían decir, bueno, vamos a hacer una encuesta, a ver qué es lo que las personas están queriendo, de qué quieren hablar. No es la tendencia actual. Aquí hay algo muy interesante. No es un pastor el que dice qué es lo que se hace en una iglesia. Y con eso quiero poner las bases firmes de esta iglesia. Yo quiero decirles algo. La persona que está parada aquí en este momento, quien está empezando a ser el pastor de esta iglesia, yo no tengo ninguna autoridad sobre la iglesia fuera de las escrituras. Con esto quiero ser muy claro. En el momento en que yo me aparte de las escrituras, yo pierdo toda autoridad sobre la iglesia, porque el único que tiene autoridad sobre su iglesia, autoridad real, es Dios. Y Dios comisiona esa autoridad a sus pastores, aquellos que él ha comisionado,
pero para que medien esa autoridad a través de las escrituras. Por eso cuando un pastor empieza a decir, bueno, eso dice la Biblia, pero yo tengo otra perspectiva, o no lo dice de esa manera, pero lo hace, el pueblo no tiene que sujetarse a eso. Pero si está hablando desde las escrituras, entonces tiene toda la autoridad, porque no está hablando el hombre, sino que está hablando Dios mismo. Y por eso tenemos que ver si lo que se habla desde este púlpito viene de la palabra de Dios. Recuerdan que Pablo le dijo una vez a unos discípulos que eran más nobles que los de Tesalónica, los de Berea. ¿Por qué? Porque Pablo les enseñaba, pero ellos no, si lo pusiéramos en colombiano, no tragaban entero, sino que escudriñaban que lo que se les estuviera enseñando era verdad. Y esto puede ser una de las primeras marcas diferenciales de nuestra iglesia. Aquí yo no les estoy diciendo todo lo que yo les diga a ustedes, tómanlo entero. Su responsabilidad es ir a la palabra y ver si lo que se está predicando, si las canciones que cantamos son acorde a la palabra, si lo que yo enseño es acorde a la palabra. Y si no es acorde a la palabra, hay varias posibilidades. Una es que yo me esté equivocando, no entendí algo bien, o que me he desviado de la fe y no tengo que ser el pastor de esta iglesia. Pero ese es el punto. La autoridad que tenemos es la palabra inspirada de Dios. Esa es la suprema autoridad. Entonces no es la tendencia actual, no es un pastor, no son los deseos de una congregación tampoco, que vamos a cantar 1 hora y la predicación va a ser 20 minutos, porque es que nos gustan más los cantos. No hacemos lo que la mayoría quiere, hacemos lo que la palabra nos instruye. No es tampoco una denominación, porque a veces hay congregaciones que pertenecen a una denominación y su denominación empieza a tener más autoridad que la misma palabra. Y la denominación dicta cosas que van en contra de la Biblia, pero hay que hacerlas porque es nuestra denominación. No hacemos nada que no esté centrado en la palabra de Dios. Y de allí el nombre que tenemos como iglesia, Iglesia Bíblica Cristiana de Cali. Pero más allá del nombre es lo que somos como iglesia. Somos una iglesia que es la familia de Dios. Pablo está instruyendo a su hijo en la fe. Miren lo que dice Timoteo capítulo 1, versículo 2. Pablo le escribe a Timoteo y lo llama a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Aquel que él le había instruido en la palabra. Y miren que sigue avanzando en esta carta. No solo se dirige a él como su hijo, sino que le da instrucciones porque aunque esta era una iglesia creciente y era la iglesia en Éfeso, desde el principio estaban empezando las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas. Y uno pensaría, ¿tan rápido? Sí, tan rápido. Miren lo que dice el versículo 3 del capítulo 1. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos a que no enseñaran doctrinas extrañas. Esa es una de las tareas que tenía Timoteo. Defender al rebaño porque se estaban metiendo doctrinas extrañas. Algunos estaban enseñándole a la gente en la congregación que no había que casarse. Había unos enseñando que era mejor no tener hijos. Qué particular, ¿no? Enseñanzas de hace 2000 años siguen fortaleciéndose en nuestros días. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que estar ahí para predicar la palabra. Esa es la prioridad. Y más adelante en el capítulo 3 le dice, y no solamente tú vas a ser el pastor de esa iglesia, sino que necesitas empezar a poner otros hombres que en un futuro van a ser los ancianos de esa iglesia, que van a ser los que van a pastorear contigo la congregación. Y le empieza a dar una lista. Miren lo que dice el capítulo 3 en Timoteo. Tú que vas a poder poner otros como ancianos, como pastores en la iglesia, te voy a decir cuáles son los requisitos para esos pastores. Y empieza el capítulo 3 y le dice, si alguno aspira al cargo de obispo, es supervisor, una palabra intercambiable con pastor, con anciano, le dice, si alguno desea ser pastor, buena obra desea hacer. O sea, le está diciendo, si alguno entre la congregación quiere ser pastor, está bien. Pero viene el versículo 2. Pero un obispo, pues, debe ser irreprochable. Otras versiones dice irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa. Tiene que ser hospitalario. Tiene que ser un hombre que sea apto para enseñar. No puede ser dado a la bebida, que obviamente está hablando de cualquier sustancia que no le permita tener claridad en su mente. No puede ser pendenciero. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser un peleador. Y este pasaje me gusta tanto que lo empiezo a predicar de una vez. Pero bueno, tiene que ser amable, no contencioso, no puede ser alguien avaro. Es la palabra que se usa muchas veces en el Nuevo Testamento, habla de amante de la plata en esos tiempos. No puede ser amante de la plata. Versículo 4 del capítulo 3. Que gobierne bien su casa. Aquel que quiere ser pastor tiene que ser alguien que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido.
una característica específica. Otras traducciones hablan de no un neófito, no alguien que es recién convertido, para que no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar de una buena reputación entre los de afuera para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Esos son los requisitos para los pastores. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que defender la iglesia de la sana, mala enseñanza, de las falsas doctrinas. Tienes que cuidarte tú de ser un hombre piadoso que está en la fe. Eso está al final del capítulo 1. En el capítulo 2 le empieza a dar instrucciones de cómo las mujeres deben comportarse en la iglesia. Luego en el capítulo 3 le empieza a decir, estas son las instrucciones para aquellos que quieren ser pastores en la iglesia. Y luego continúa el capítulo explicándole a aquellos que quieren servir como diáconos. ¿Quiénes son los diáconos? Son los que ayudan a los pastores a hacer mejor su tarea. Es un grupo especial en la iglesia que ayuda a los pastores a hacer su tarea, y Pablo también le da requisitos. Y algunos dirían, bueno, hay muchos requisitos para aquellos que son pastores, pero de pronto para los diáconos es una categoría más suave. Vamos a ver cuál es la característica para aquellos que quieren ser servidores en la iglesia. De la misma manera también los diáconos. La palabra diácono significa servir. Entonces aquellos que sirven deben ser dignos de una sola palabra, no dados a mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, entonces que sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, y aquí es bien interesante porque en el versículo 11 nos dice que puede haber mujeres diáconos, en diferencia con los versículos anteriores, con los pastores, que no nos da esa cláusula. Pero con los diáconos sí nos dice, las mujeres que quieran ser diaconisas deben ser dignas y no calumniadoras, tienen que ser sobrias y fieles en todo. Y luego vuelve otra vez a la categoría general de diáconos, que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos, y es hermoso porque dice que los que sirven bien como diáconos tienen una recompensa hermosa reservada. Miren lo que dice el final del capítulo 13. Porque los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Este es el contexto donde Pablo le está diciendo a Timoteo, así funciona una iglesia bíblica. Hay personas que se inventan estrategias. ¿Y cuál es la estrategia? ¿Y cuál es el último material? ¿Y qué hacen usted? ¿Y qué hace usted allá? Lo que debería hacer toda iglesia es hacer un estudio profundo de la primera carta a Timoteo y saber qué es lo que Dios espera de su iglesia. Y luego ahí viene el versículo. Te escribo estas cosas esperando o teniendo la esperanza de ir pronto a ver, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo tiene el deseo de darle una instrucción a su discípulo Timoteo y le dice, yo quisiera ir y decírtelas de frente. Yo quisiera ir y hablar personalmente contigo. Y hoy, en nuestros días, que hay una tendencia creciente de, bueno, podríamos tener la iglesia virtual, ¿no? Para Pablo eso no hubiera tenido ningún sentido. Tanto así que lo estaba diciendo en este versículo. Yo tengo tantas cosas que decirte y realmente mi expectativa no sería ni siquiera mandártelas por carta. Yo quisiera decírtelas en persona. ¿Por qué? Porque hay algo particular de lo que se puede tener en la comunión de estar uno a uno, persona a persona. Y Pablo le dice, yo tengo ese deseo profundo de estar ahí contigo, pero como me puedo tardar, voy a enviarte esta carta. Te escribo estas cosas esperando ir pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe uno conducirse. Y miren esa expresión que aparece en el versículo 15. Cuando dice cómo debe uno conducirse, no está hablando de una posibilidad. No está diciendo cómo te recomiendo que instruyas la iglesia. ¿Cómo se me ocurre que de pronto las cosas podrían salir bien? No, le está diciendo cómo debe uno conducirse. Y esa palabra en el original significa literalmente comportarse según ciertos principios dados. En otras palabras, Pablo le está diciendo, te voy a decir cómo debes comportarte, cómo debes dirigir a la iglesia según la ley que ya has recibido de parte de Dios, según lo que Dios ya ha establecido para su iglesia. No es una idea personal, no es una idea que se me ocurre aquí que va a funcionar para la iglesia en Éfeso, pero no va a funcionar para otra iglesia. No, esta es la palabra de Dios y debes conducirte de cierta manera que siga la ley que Dios ha establecido para su iglesia. Cómo comportarse según ciertos principios dados, en base a una instrucción revelada. El dueño de una propiedad determina cuál debe ser el comportamiento de aquellos que visitan esta propiedad. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia no es la casa del pastor. La iglesia no es la casa del miembro que más ofrenda. La iglesia no es la casa del miembro que tiene más influencia por alguna razón en la sociedad.
La iglesia es la casa de Dios y se hace lo que Dios dice. Y por eso él le dice, así debes conducirte, así debes conducirte. ¿Y cuál es la razón? Miren lo que dice el final del versículo 15, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Cuál es la razón de que tenemos que obedecer las instrucciones de Dios? En estos tiempos parece una pregunta normal, pero es medio absurda, ¿no? Tenemos que obedecer lo que la Biblia dice porque Dios es el dueño de la casa. Él es el padre de nuestra familia celestial. Porque la iglesia es la casa de Dios. Aquí cuando se refiere a la casa de Dios, habla del oikos, el oikos de Dios. Y más que un edificio está hablando de la familia de Dios. Y está enfatizando que nosotros somos parte de la familia de Dios y Él tiene toda autoridad y responsabilidad de guiar a su familia. Esta es su familia. Nosotros somos su familia y cuando nosotros queremos actuar de una manera fuera de los parámetros, tomando una autoridad que no nos corresponde, estamos actuando de esa manera, de una manera loca y absurda. Ahora, si usted es alguien que no hace parte de la familia de Dios, pues por supuesto usted está aún en sus delitos y pecados. Pero si usted se llama cristiano, si usted dice que usted es realmente hijo de Dios, si usted dice que realmente Dios es su padre, entonces usted no tiene opción de escaparse de la autoridad de la palabra de Dios. Si usted dice, no, Él no es mi autoridad, no es mi padre, pues así mismo usted sigue en sus delitos y pecados y tendrá que pagar las consecuencias. Pero así como tenemos privilegios a ser hijos de Dios, tenemos demandas y es conducirnos de una cierta manera, conducirse de cierta manera al ser hijos de Dios, al hacer parte de su familia. Y algunos aquí podrían pensar, bueno, ¿cómo de conducirse uno en la casa y en la iglesia? Entonces algunos pueden estar confundidos y decir, esto quiere decir que así me debo comportar los domingos, porque ahí estoy en la iglesia. No, aquí está hablando de la familia de Dios. ¿Cómo debo yo comportarme como parte de su familia? Y yo soy parte de su familia no solamente los domingos, sino en mi trabajo, en mi familia, en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis empleadores, con aquellos que son mis empleados, con el gobierno, con los impuestos, con cada una de las áreas de mi vida. Yo debo conformarme a la palabra de Dios y comportarme de cierta manera que agrade a Dios en todas las áreas de mi vida, no solamente en una parte. Y usted puede empezar a pensar si existen partes de su vida que usted ha reservado como para usted. No es posibilidad de alguien que pertenece a la familia de Dios. Las escrituras enfatizan que la iglesia es propiedad de Dios. Él es el dueño de la propiedad. Y aquí dice, ¿quién es ese que es el dueño? ¿Cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo? Y aquí nos está diciendo quién es el dueño, quién tiene el título de propiedad de la iglesia, el Dios vivo. ¿Qué significa esto del Dios vivo? Si me acompañan al Salmo 142, creo que me equivoqué de versículo. Sí, es el Salmo 42, no 142. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Ven cómo lo menciona Pablo a Timoteo? La iglesia del Dios viviente, y aquí en el Antiguo Testamento varias veces se menciona al Dios viviente. ¿Y a qué se refiere cuando habla del Dios viviente o del Dios vivo? Está hablando y enfatizando de que nosotros, la iglesia, es propiedad del Dios verdadero. El Dios viviente se opone a todos los otros dioses que son falsos. Y si lo pusiéramos como un antónimo de todos los dioses que están muertos, que no son verdaderos, pero Él es el Dios verdadero. Todos los otros son dioses falsos y muertos. Nosotros debemos luchar con la tentación de creer que somos los dueños de la iglesia. Y este es un mensaje que algunos pueden pensar, bueno, no se me había ocurrido. Claro, es el primer día, pero pasan los meses y empieza usted a tener responsabilidades y a tener tareas dentro de la iglesia. Y empieza usted a pensar, bueno, esto es mío. Y yo he visto una tendencia, creo que pasa mucho en nuestro país, pero las iglesias se convierten como en negocios familiares. Entonces como que está el señor, entonces la tía, el primo, y luego los hijos no tienen ningún llamado pastoral, pero pues también hay que ponerlos de pastores, porque es como el negocio familiar. Pero la iglesia es de Dios y todos nosotros simplemente somos miembros y servimos aquí para Él. Y desde este primer día vale la pena recordar para el futuro y decir, yo no soy el dueño de esta iglesia. Olvidas el título de propiedad de la iglesia cuando crees que las cosas se deben hacer como tú quieres. Olvidas el título de propiedad cuando piensas que todos en la iglesia están para servirte a ti. Olvidas el título de propiedad de la iglesia
cuando piensas que la iglesia es un lugar para autorrealizarse, en vez de un lugar para negarnos a nosotros mismos. El orgullo ciertamente nos lleva a olvidar el título de propiedad. Ahora el segundo punto, una iglesia tiene clara su función. Y hoy en día vemos que muchas iglesias se están involucrando en muchas tareas y son tareas que pueden parecer llamativas, pero una iglesia no está buscando cómo ser relevante ni cómo ser más importante a los ojos de este mundo. Una iglesia está llamada a ser fiel a la palabra. ¿Quiere saber si usted es exitoso como cristiano? Entonces sea fiel a la palabra. ¿Quiere saber si esta iglesia es exitosa en unos años? Mire si seguimos siendo fieles a la palabra. No son los números, no son las personalidades que vengan. Y es lindo como Pablo decía, no hay muchos nobles ni principales. Y yo puedo ver este grupo y aquí tampoco, ¿no? Empezando por el pastor, más desconocido que quién sabe qué. Ustedes, ningunos nobles, ningunos sobresalientes, ningunos científicos superpoderosos, pero hay algo diferente acá, y es que tenemos a un Dios todopoderoso. Y esa es la gran diferencia, que con hombres y mujeres comunes y corrientes, Dios siempre ha hecho cosas grandes cuando confiamos en Él. Y esa es la diferencia. Pero nosotros no nos distraemos de la función. ¿Cuál es la función? Algunas iglesias se convierten en partidos políticos, algunas iglesias se inventan métodos de multiplicación y no sé si han visto, pero se terminan convirtiendo como en multiniveles. Usted consiga los 4 y los otros 4 consigan otros 4, o bueno, con 12 creo que funciona mejor porque se multiplica más. Es impresionante. ¿Saben por qué? Me preguntaba gente en Estados Unidos por la iglesia evangélica en Colombia, por el G12, porque eso es algo que como de exportación colombiana y eso ha invadido por todos lados. Falsas enseñanzas, iglesias que cogen diferentes propósitos que parecen buenos, pero que no son el propósito principal. ¿Cuál es el propósito principal? Miren lo que dice el versículo 15. Somos la casa de Dios, la iglesia del Dios vivo, y ahí está el propósito. ¿Cómo termina el versículo 15? Columna y sostén de la verdad. Ese es el propósito de la iglesia. Ser una columna y ser un sostén de la verdad. Ser una columna y ser un baluarte de la verdad. Pablo es claro y contundente y le dice, la función de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Ser la columna es lo que sostiene la verdad, lo que eleva la verdad. Pero un baluarte también es la fortaleza que protegía ciertas propiedades, ciertos castillos, era como el fundamento y la protección. Y si lo ponemos de una manera visual, podemos ver la columna como que la iglesia es la que está llamada a poner en alto la verdad por medio de la predicación. Nosotros como iglesia estamos llamados a poner la verdad en alto. En nuestras relaciones, cuando hablemos con nuestros familiares, proclamamos la verdad. Pero no solamente la presentamos, sino que somos defensores de la verdad. Somos columna, pero también somos un baluarte que protege la verdad. ¿Quién más va a hablar la verdad en esta sociedad? ¿Ustedes creen que los políticos son aquellos que van a hablar la verdad y los que van a presentar la Biblia al pueblo? ¿Los periodistas van a presentar la verdad al pueblo? ¿Quién es el único, cuál es la única entidad en este planeta que va a poner en alto la verdad y a defender la verdad? La iglesia. Otras entidades pueden hacer buenas cosas, pero solo la iglesia va a proclamar la verdad. Por ejemplo, en una fundación cualquiera puede repartir mercados. Eso lo puede hacer cualquiera, no tienen que ser cristianos. Pero proclamar la verdad es algo que solo la iglesia puede hacer. Con eso no estoy diciendo que no podemos repartir mercados o ayudar a personas, pero no podemos desviarnos de cuál es la tarea principal. Todo ministerio que hagamos en esta iglesia tiene que estar conectado de alguna manera para proclamar la verdad. Por ejemplo, ir a repartir mercados sin proclamar la verdad a aquellos que están recibiendo no tiene sentido. Recoger juguetes y mandarlos a los niños que ni siquiera sabemos y no les vamos a ir a evangelizar y presentarles la palabra y decirles que Jesucristo es el único camino no tiene sentido. Eso es como actuar como católicos, que ablanda su conciencia como haciendo buenas obras. Nosotros no actuamos de esa manera. Cualquier cosa que hagamos tiene que estar conectada con la proclamación de la verdad. Así que a veces se nos ocurren ministerios. Ay, ¿por qué no salvamos los delfines? Bueno, si encuentras alguna manera en cómo eso nos podría llevar a proclamar la verdad, pero si no, no. La iglesia no puede distraerse. Aquí la iglesia es una sólida defensa contra la confusión, los mitos, ofreciendo una base segura al pensamiento y fe individual. Si la iglesia deja de predicar su mensaje, entonces, ¿quién más lo va a proclamar? Una iglesia sin la verdad
Es como un pintor sin pinturas, como un futbolista sin balón, como un arquitecto sin planos, como un matemático sin números. Pero una iglesia sin la verdad es como una entidad sin sentido. Nosotros estamos para proclamar la verdad de Jesucristo. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo mismo y su revelación en la palabra. Una iglesia tiene la obligación de enseñar que la salvación es solo por la gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La iglesia tiene la obligación de enseñar que Jesucristo es el único camino de salvación. La iglesia tiene la obligación de enseñar qué es el pecado y que necesitamos arrepentirnos. La iglesia debe advertir a los hombres que a menos que se arrepientan, hay un infierno que viene para todo aquel que no crea en Jesucristo. Y que tal vez no sea el tema más placentero hablar con alguien, pero esa es nuestra tarea, hablar la verdad. Y no solamente desde la predicación, sino en nuestras relaciones con las personas que tenemos alrededor, hablarles de la verdad. La iglesia tiene que proclamar que este libro es inspirado por Dios. Esta es la palabra de Dios. No que contiene verdades de Dios, no que contiene verdades espirituales importantes, sino que es la palabra misma de Dios. La iglesia debe enseñar que la Trinidad es la enseñanza de las Escrituras. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La iglesia, por ejemplo, en nuestros tiempos, tiene que enseñar claramente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nosotros, si queremos ser una iglesia comprometida con lo que Dios nos ha dado, tenemos que ser una iglesia comprometida con la verdad. Y cuando el mundo enseña tanta mentira, una iglesia verdadera es la que se para y dice, eso es mentira. Pero el resto de iglesias que están asustadas y amedrentadas, pues no van a hablar porque es mejor estar bien con todo el mundo. Pero una iglesia que sabe cuál es su propósito, sabe que la prioridad es hablar la verdad, cueste lo que cueste. Final y último punto, una iglesia enfocada es una iglesia que tiene claro su mensaje. El primer punto fue que una iglesia bíblica es una iglesia que tiene claro cuál es su dueño, su título de propiedad, que es Dios, el Dios vivo. En segundo lugar, una iglesia bíblica, una iglesia enfocada, es una iglesia que sabe cuál es su función, sostener, proclamar la verdad. Y en tercer lugar, una iglesia enfocada es una iglesia que tiene claro su mensaje. Y ahí termina el versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en gloria. Y es muy lindo porque muchos expertos bíblicos dicen que este versículo 16 era parte de una canción que cantaban los cristianos en el primer siglo. Y es bien interesante porque cada línea que aparece en este versículo es como que va de la tierra al cielo y baja otra vez. Comencemos con la primera parte. Él fue manifestado en la carne. Está hablando del Señor Jesucristo y por supuesto aquí está diciendo que vino a hacerse visible públicamente. Esta línea está haciendo referencia a la encarnación de Jesucristo. Este es el mensaje que proclamamos, que Dios se hizo hombre, fue manifestado en la carne. Más adelante la siguiente estrofa dice, vindicado en el espíritu. Y esa palabra vindicado es una palabra compleja, pero puede significar justificado o declarado justo en el espíritu. Demostrar que Jesucristo fue moralmente correcto. El sacrificio de Jesús fue aceptado plenamente porque fue moralmente correcto en todo lo que hizo. Él obedeció perfectamente lo que nosotros no obedecimos. Y él hizo eso en base al poder del Espíritu Santo. Más adelante dice que fue contemplado por los ángeles. Sigue hablando de Jesucristo. Y sabemos que la existencia de Jesús fue rodeada por los ángeles. Los ángeles debieron observar la encarnación y maravillarse. La Biblia presenta varias veces que los ángeles se maravillan de que Dios se hiciera hombre para salvarnos. ¿Quién murió por el pecado de los ángeles? ¿Alguien? Pónganse en esta escena. Los ángeles han visto al Rey de Gloria eternamente, a Jesucristo con todo su fulgor, y lo adoran, y le dicen santo, santo, santo. Y un día ven que ese Rey al que han adorado eternamente, que lo han adorado desde que fueron creados para eso, un día decide hacerse hombre. Y por un momento piensen esto, los ángeles se empiezan a maravillar de que Jesucristo, el que ellos han adorado siempre, viene y se hace hombre, y nace en un pesebre, es perseguido, y luego piensen en la semana de la crucifixión. ¿Qué podrían estar pensando los ángeles? ¿Por qué este Dios de gloria ama tanto a estos seres que solamente le escupen, le maltratan, le quieren matar? Y este pasaje habla de eso, contemplado por los ángeles. Los ángeles se maravillan de lo que Jesucristo hizo. Nadie hizo eso por los ángeles. Los ángeles que pecaron están condenados eternamente y no tienen un redentor. Jesucristo vino a rescatar solamente a seres humanos y por eso se hizo él un ser humano, para morir por hombres y mujeres. Y los ángeles se maravillan. Y nosotros nos maravillamos por lo que Jesucristo hizo. Lamentamos decir que muchas veces no como deberíamos. Él fue contemplado por los ángeles.
Los ángeles le sirvieron después de la tentación. Los ángeles estuvieron en la tumba de la resurrección. Un ángel movió la roca que cubría la tumba. 2 ángeles presenciaron el momento de la ascensión de Cristo a los cielos. Todo el ministerio terrenal de Jesús fue acompañado por los ángeles. ¿Qué sigue diciendo la siguiente estrofa? Proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido allí arriba en gloria. Esa última parte habla de que el evangelio de Jesucristo estaba siendo proclamado. Se estaba cumpliendo la promesa de Hechos, ¿recuerdan? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos de Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa promesa se estaba cumpliendo. Pablo le está diciendo, mira, ya vamos en Éfeso, y sigue avanzando. Él ha sido proclamado entre las naciones, pero no solo estaba siendo proclamado, sino que la gente estaba creyendo, y finalmente termina recibido allí en gloria. Esta es la iglesia de Dios, esta es la iglesia que tiene la función de proclamar la verdad y proclamar el mensaje específico de Jesucristo. Para eso estamos, para anunciar a Cristo. Quisiera terminar leyéndoles un poema para la iglesia. No es un poema que yo escribí, es un poema para cualquier iglesia. Quiero que presten mucha atención. Ya había sido predestinada en la mente de un gran Dios, pero manifestada en el presente, y por ella Él murió. Siempre la ha amado con mucho amor y compasión, y aunque muchas veces falla, siempre Él les da perdón. Han querido destruirla sin piedad y sin temor, pero el diablo no ha podido, aunque ruja como un león. Ella no camina sola, pues tiene un ayudador, que es el Espíritu Santo, que la guía con amor. Aunque le falta más camino que recorrer sin temor, pues camina por fe en su amado Salvador. Mantente firme, oh amada, pues hay un gran galardón que te espera ya en el cielo. ¡Qué grande bendición! Hermanos, podemos decir que amamos a la iglesia de Cristo porque es la familia de Dios, y qué privilegio que Él nos ha decidido unir a su iglesia. Recordemos quién es su dueño, recordemos que debemos predicar la verdad y recordemos que al único que debemos exaltar siempre y proclamar es a Jesucristo. Terminemos en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nos nutre, Señor, con las palabras de vida eterna, recordándonos quién es el dueño de la iglesia, recordándonos que somos columna y baluarte de la verdad, y recordándonos que el mensaje que debemos proclamar es a Jesucristo, aquel que se encarnó, aquel que fue vindicado, certificado como justo, pagando todos nuestros pecados, aquel que ha sido proclamado en las naciones, Señor, que está siendo creído y que sigue siendo creído, y aquel que ha sido recibido en gloria. Gracias, Padre, por permitirnos ser tus hijos. Yo te pido que abras nuestro entendimiento y que si aún hay alguien en este lugar que no es parte de esta familia, que tú le permitas, por medio de tu Espíritu Santo, ser redarguido de su pecado y pueda arrepentirse hoy y creer en ti, Señor. Yo te pido que nos guíes y nos bendigas en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén.